Amigos, bienvenidos a USA en Español, última hora desde el Congreso de los Estados Unidos para todo el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con una nueva ley que está a punto de ser aprobada y que pudiera cambiar la vida de millones de personas en este país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Fíjense lo siguiente, lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso de los Estados Unidos es sumamente grave, no solamente para el pueblo americano, pero para la seguridad nacional de este país. El Congreso, senadores y congresistas que deberían estar trabajando todos los días para proteger al pueblo americano, al pueblo estadounidense, al parecer prefieren gastar su tiempo en peleas y disputas internas y poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. En este país hay una ley que se llama la ley FISA. Esa ley es la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Esa ley faculta al gobierno federal de los Estados Unidos, a las agencias de inteligencia de este país y agencias de investigación, prácticamente espiar en ciudadanos americanos que estén en contacto con agencias de inteligencia extranjeras o que estén en contacto con algún grupo que sea una amenaza para la seguridad nacional, con el único objetivo de recopilar información, por supuesto, para poder prevenir cualquier ataque, cualquier amenaza a la seguridad nacional que pueda poner en riesgo la vida del pueblo americano, de las personas que vivimos en este país. Pues esa ley está a punto de expirar, expira el próximo día viernes y ahora congresistas y senadores están en una pelea sin fin para ver si van a aprobar una extensión de esta ley, si la van a renovar o por el contrario, van a poner en riesgo la seguridad nacional de todos los estadounidenses. Senadores de ambos partidos advierten el día de hoy que la Autoridad de Vigilancia ampliada en virtud de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, la Ley FISA, pudiera caducar después del día viernes debido a una batalla por una enmienda del proyecto de ley que se ha convertido en el objetivo de los republicanos conservadores y algunos demócratas en el Congreso, en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Quienes se oponen a este proyecto pudieran retrasar el debate del Senado más allá de la fecha límite, que es el día viernes a las 11:59 de la noche, donde en ese momento esta ley expirará y el gobierno federal de los Estados Unidos, las agencias de inteligencia ya no tendrán facultad de poder espiar prácticamente sin orden judicial a cualquier persona que ellos consideren sospechoso y por supuesto poder prevenir cualquier amenaza a la seguridad nacional de este país. Esto amenaza con causar un lapso en la autoridad de vigilancia sin orden judicial que, según advierten algunos legisladores, pudiera dejar a la nación expuesta a un ataque en un momento peligroso cuando, como todos sabemos, existe un problema no solamente en el Medio Oriente entre Israel, grupo terrorista Hamas, ahora también la República Islámica de Irán, pero también existe un grave problema con Vladimir Putin, la Federación Rusa y Ucrania. También tenemos un grave problema con el dictador norcoreano Kim Jong-un. En definitiva, estamos rodeados de amenazas a la seguridad nacional de este país y yo creo que el gobierno federal de los Estados Unidos y el Congreso tiene que entender que no puede quitarle facultades a las agencias de inteligencia de este país para poder hacer su trabajo y poder asegurarse que no ocurra ningún evento lamentable en los Estados Unidos. Sería un problema muy grande. La ley FISA es increíblemente importante para alertarnos sobre cualquier complot terrorista, por ejemplo. Y creo que la amenaza de un ataque terrorista es mucho mayor de lo que está discutiendo, advirtió la senadora Susan Collins, quien es republicana por el estado de Maine, miembro de alto rango del Comité de Inteligencia del Senado. La senadora dice: la ley es demasiado importante para poder mantener seguro a este país y no podemos permitir simplemente que expire el próximo día viernes sin poder renovarla simplemente por una disputa entre algunos senadores que no terminan de ponerse de acuerdo para poder renovar esta ley tan importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El líder de la mayoría en el Senado, el senador Chuck Schumer,
quien es demócrata por el estado de Nueva York, anunció el día lunes que presentaría el proyecto de ley aprobado ya por la Cámara de Representantes para reautorizar la controvertida ley FISA que faculta a las agencias de inteligencia del país recopilar los números de teléfono de los estadounidenses en contacto con objetivos de inteligencia extranjeros. Él piensa colocarlo en el calendario del Senado para poder ser discutido, pero por supuesto no se sabe si va a lograr a final de término poder llegar a este debate para poder aprobar esta ley antes de que expire el día viernes. Ahora, aquí hay una persona clave en todo lo que está ocurriendo y es el senador Rand Paul, quien es republicano por el estado de Kentucky. Este senador es un crítico abierto de esta ley, la ley FISA, y él ha dicho que está dispuesto a dejarla transcurrir durante el fin de semana si no consigue cambios importantes que él quiere introducir en el proyecto de ley y que va a ser considerado en el Pleno del Senado para poder ser aprobada. El senador Rand Paul es un crítico ferviente de la ley FISA, simplemente porque el senador dice, y con mucha razón tenemos que entenderlo, que este país no puede estar actuando sin órdenes judiciales, que este país tiene que respetar las leyes y la Constitución de los Estados Unidos y no se puede autorizar una ley para que el gobierno federal y las agencias de inteligencia continúen espiando a ciudadanos americanos simplemente sin ningún tipo de orden judicial, lo que él considera un exabrupto y que por supuesto se ha opuesto desde el comienzo con la ley FISA. Fíjense lo que dijo el senador. Necesitamos debatir. Hemos tenido 5 años para reautorizar el programa. Yo creo que tenemos tiempo para debatir si es apropiado o no que nuestro gobierno espíe a sus propios ciudadanos sin una orden judicial. Y aquí es donde empieza el meollo del asunto. Amigos, tenemos que tener un balance. Yo entiendo al senador Paul. El senador en algún aspecto tiene razón. Este es un país de leyes. Imagínense ustedes que permitamos que el gobierno federal de los Estados Unidos haga lo que le da la gana. Tenemos que entender que este país tiene que regirse en base a la Constitución y las leyes. Y por supuesto, cualquier recopilación de datos o cualquier intención de espiar a ciudadanos americanos debería tener una orden judicial, debería estar autorizado por una corte de este país. Así que yo entiendo en el fondo la posición del senador Paul. Por eso yo digo, tiene que haber un balance. Y yo no creo posible que senadores adultos que tienen trabajando en el Senado durante tanto tiempo no puedan ponerse de acuerdo para crear ese balance en beneficio de los Estados Unidos. El senador Paul dijo también que planea ofrecer una enmienda complementaria a la propuesta patrocinada por el representante Andy Biggs, quien es republicano por el estado de Arizona. Esta enmienda fracasó por empate en la Cámara de Representantes para exigir una orden judicial para revisar los datos de los estadounidenses atrapados en la vigilancia de los extranjeros. Esto es lo que planeaba justamente este congresista. Lamentablemente su enmienda no pasó. Ahora el senador Paul dice lo va a intentar en el Senado de los Estados Unidos y si se tiene que retrasar la ley para poder discutir esta enmienda, ha dicho el senador Paul, yo no tengo ningún problema, retrasaremos la ley, pero tenemos que hacer las cosas como deben ser para poder obtener órdenes judiciales que nos faculten, por supuesto, a poder continuar vigilando a todos estos ciudadanos que pudieran estar en contacto con objetivos de inteligencia fuera de los Estados Unidos. También ofrecerá una enmienda para prohibir a las agencias policiales y de inteligencia comprar datos sobre las personas en este país y estadounidenses en el extranjero y otra para impedir que esas agencias utilicen la ley FISA para registrar las comunicaciones de un estadounidense, incluso con una orden judicial. Estas son las enmiendas que quiere incorporar el senador Rand Paul, uno de los principales personas que tiene paralizada esta ley en el Senado de los Estados Unidos. Por su parte, el líder republicano de la minoría en el Senado, el senador Mitch McConnell por el estado de Kentucky, rechazó la amenaza de Ron Paul de prolongar el debate sobre FISA hasta el fin de semana. Prometió el día lunes no permitir que la autoridad de vigilancia se apague o expire y le dijo al pueblo americano vamos a trabajar duramente para poder renovar esta ley antes de que termine el periodo el viernes prácticamente a la medianoche.
Al final de la semana, una autoridad esencial en la que confían los profesionales de inteligencia y aplicación de la ley de los Estados Unidos para monitorear y mitigar las amenazas graves va a expirar. Se va a cerrar una ventana crucial a las actividades de quienes desean hacer daño a los estadounidenses. Así dijo el senador Mitch McConnell en el Pleno del Senado de los Estados Unidos para argumentar la posición del Partido Republicano, la mayoría del Partido Republicano, según él, de hacer lo posible para poder continuar y aprobar esta ley que, según ellos, es de suma importancia, especialmente en estos momentos graves que vive el país. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.